contrapeso en términos de eficiencia y de calidad también en la producción. Digamos, la caída de ese modelo de socialismo realmente existente, pues permitió que el capitalismo quedara como el dueño y señor del terreno y entra a una nueva fase de acumulación, que es la neoliberal. Entonces, el modelo, bueno, sí, llamémoslo modelo, el modelo neoliberal se puede entender en su fase más ampliada, digamos, porque los gérmenes también, las propuestas y demás venían desde el siglo XIX, de liberalismo, de no intervención del Estado, etc. Ha sido una discusión permanente en la historia de la teoría económica, pero ya en la práctica, ante el triunfo del capitalismo y la no existencia de su contraparte con un Estado que posibilitaba la provisión de todos los bienes y servicios para la población, entonces el modelo neoliberal encuentra el terreno propicio para implantarse de manera más generalizada, planteando la eliminación del Estado, la privatización, la desregulación y por lo tanto el desmonte del Estado de bienestar, ¿sí? Ese desmonte del Estado de bienestar entonces se ve en una precarización del trabajo, en una política de sálvese quien pueda y en la, digamos, la dominación completa de la teoría económica neoclásica basada en el individualismo metodológico, que plantea pues que no es la sociedad la que comanda los procesos, sino son los individuos con sus decisiones autónomas los que a través de su interacción en el mercado logran asignar los recursos de una manera eficiente y el mercado tiene mecanismos automáticos de ajuste, por lo tanto no se necesita la presencia del Estado. Esto se generaliza y para los países del desarrollo se convierte pues a través del consenso de Washington en la doctrina que desde el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, se implanta. Y durante las décadas finales de los 70, con la caída del acuerdo de Bretton Woods, crisis petrolera, 80s y 90s, pues vemos todo el auge de estas políticas neoliberales, ¿cierto? Sin embargo, como hemos dicho, el capitalismo tiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción, es decir, la crisis es un fenómeno inherente, simultáneamente se iba generando, se iban sentando las bases para que bueno, diversas coyunturas críticas se plantearan en los años 70 con la crisis petrolera, en los años 90 con el estallido de lo que en su momento se denominó nueva economía o economía virtual de las .com, y que finalmente se vino a expresar de una manera más concreta con la crisis que estalló a partir del año 2007, ¿no? Pero ya digamos, el fenómeno, o mejor, los determinantes de esa crisis se venían incubando de tiempo atrás con el modelo neoliberal, en la medida en que se había retirado lo que en la teoría económica conocemos como el prestamista de última instancia o el proveedor de bienes salario, que es el Estado, ¿cierto? Las fuerzas del capitalismo entonces, desatadas por sí mismas, generaron que se necesitara un apalancamiento de la actividad financiera para solventar el consumo que era necesario en la producción ampliada. Se desarrollaron una serie de innovaciones financieras, todo esto que conocemos como las hipotecas basura, ¿sí? las subprime, y una serie de innovaciones financieras que lo que hacían era tratar de solventar el consumo que el salario, el simple salario, la distribución del ingreso dentro de la sociedad, y hablamos pues de los países desarrollados, pero también de los países en desarrollo, no lograba absorber.